Hola a todos y todas y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros, ya sabéis, el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición y descanso desde un punto de vista entretenido, diferente y sobre todo práctico. Ya sabéis, me llamo Iván de cafeyhierros.com, la web donde puedes encontrar un montón de artículos sobre estos tres temas. En la descripción de este nuevo podcast os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo y nada, comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues el episodio de hoy va a ser un episodio corto en el que vamos a tratar una variable que influye en el entrenamiento, ¿no? No es otra que la frecuencia de entrenamiento. Ya sabéis, mucha gente aboga por entrenar 2 veces a la semana porque es superior a entrenar frecuencia 1. Otros, sin embargo, le dan más importancia a rutinas full body, que es entrenar básicamente la mayor parte de los días todos los grupos musculares, o sea, ya nos vamos quizás a frecuencia 4, frecuencia 5, entonces bueno, vamos a hablar un poco de esto, qué nos dice la ciencia a día de hoy, cuál es la mejor opción para la mayor parte de personas y vamos a ir desglosando un poco esto, ¿no? Bueno, el otro día lanzaba por Instagram la encuesta que decía de esta manera: frecuencia semanal 2 o más, ¿es superior a frecuencia 1? Bueno, pues al final la encuesta terminó con que frecuencia semanal 2 o más sí que era superior a frecuencia 1. Votaba que sí el 80% y votaba que no el 20%. Bueno, pues, ¿qué hay de cierto en esto y qué no hay de cierto? Bueno, antes de nada, para los que andan un poco perdidos, ¿a qué nos estamos refiriendo con frecuencia de entrenamiento? Bueno, pues nos estamos refiriendo básicamente a dividir el volumen total que realizamos de entrenamiento para un grupo muscular en varias sesiones a la semana. ¿Qué nos dicen los estudios a día de hoy? Bueno, pues los estudios nos dicen que incluso una frecuencia 5 es superior a una frecuencia 1, por aquello de dividir el volumen total de entrenamiento y hacerlo más efectivo de esta forma, ¿no? Lo que no está tan claro a día de hoy es que frecuencia 5 sea superior a frecuencia 2, ya que ahí entran en juego otros muchos factores. Pero lo que sabemos a día de hoy es que, igualando el volumen total semanal por grupo muscular, los beneficios pueden ser casi idénticos. Lo que veíamos en la vieja escuela, que era, bueno, pues aquello de realizar todo el volumen por grupo muscular en una sola sesión. Esto, cuando haces uso de ciertas sustancias, puedes asimilar todo ese volumen, quizás, ¿no? Y más que le metas. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de personas naturales que no usan ciertas sustancias, a partir de cierto umbral de volumen deja de ser efectivo. Entonces pongamos que por grupo muscular, un ejemplo, hagamos 18 o 20 series a la semana. Bueno, pues sería mucho más efectivo dividirlo en 2 sesiones, por ejemplo, 10 series y 10 series. De esta manera serían mucho mejor aprovechadas que no en una sola sesión hacer solamente las 20 series. Llegaría a cierto punto en el que las series acumulativas no nos harían más que perjudicar la recuperación posterior. En mi opinión personal, una frecuencia 2 es, para la gran mayoría de personas, lo óptimo a realizar en cuanto a frecuencia de entrenamiento. No quiere decir esto que, por ejemplo, una frecuencia 1 esté mal. En ciertos momentos del año puede ser hasta beneficioso de cara a mejorar ciertos grupos musculares y otros tenerles un poco en mantenimiento, ¿no? Por así decirlo. Podemos pasar ciertas épocas del año en que un grupo muscular le demos frecuencia 3, por ejemplo, y otro porque le vemos muy adelantado con respecto al resto, bueno, pues le damos una frecuencia 1 y le dejamos un poco ahí en mantenimiento, ¿no? Otro tema a tener en cuenta también es la adherencia al entrenamiento. Esto que acabo de comentar así por encima de la frecuencia de entrenamiento es lo que nos dice a día de hoy la ciencia. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el entrenamiento te tiene que gustar ir al gimnasio y hacer lo que estás haciendo. De poco me sirve que decirte que frecuencia 5 es muy superior a frecuencia 1 si tú aborreces entrenar de esa forma, si tú lo odias entrenar de esa forma. Tú vas a ir al gimnasio con una rutina que te ponga yo, un sistema de entrenamiento frecuencia 5, y vas a estar 2 semanas que te va a dar totalmente pereza ir a entrenar y vamos, lo vas a dejar simplemente por aburrimiento y porque no te gusta hacerlo de esa forma. Entonces,
Todos estos estudios hay que tenerlos en cuenta y aplicarlos dentro de lo posible a nuestra vida y a nuestro modo de entender el entrenamiento. Yo, por ejemplo, sé que frecuencia 2 es superior a frecuencia 1 y a mí me gusta dividir el volumen total semanal en dos partes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que suelo realizar frecuencia 2. Entreno cada grupo muscular 2 veces a la semana. También es verdad que suele variar dependiendo de la época del año y unas veces suelo entrenar con más frecuencia a otros grupos musculares y otros les suelo dejar un poco más apartados y les entreno con menor frecuencia. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si tú, por ejemplo, a ti te gusta entrenar con frecuencia 1, aunque sepas que vas a obtener menos resultados a corto plazo con frecuencia 1 que con más frecuencia, si a ti te gusta entrenar de esa forma, tienes que hacerlo de esa forma. Al final los resultados van a llegar. Y si de la otra forma, por así decirlo, así de una manera un poco tosca, llegas a obtener los resultados en 2 años y de esta manera tardas 3, es un ejemplo sin más, no pasa absolutamente nada. Al final tú has entrenado de la forma que a ti te gusta y eso al final es lo que cuenta. Todo esto lo que se basa es que al final lo que mayor impacto tiene es el volumen total semanal. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Cómo le dividamos puede ser más o menos efectivo en la ganancia de masa muscular, pero lo que de verdad cuenta es el volumen total semanal. Como te decía anteriormente, mucha gente, incluso yo mismo, he entrenado con rutinas full body, en la que varios días a la semana se entrenan todos los grupos musculares. Esto, si bien es cierto que es muy efectivo de cara a realizar el trabajo con mucha calidad, porque no le realizas con casi fatiga, al realizarlo todos o casi todos los días, pues haces solo unas pocas de series por grupo muscular. Entonces, claro, son muy efectivas, por así decirlo, en cuanto a trabajo realizado. No lo realizas con demasiada fatiga. No es como cuando entrenas, por ejemplo, piernas 2 días a la semana o un día a la semana, frecuencia 1, que ese día igual metes 4 o 5 ejercicios y cuando vas por el tercero ya estás con la lengua fuera, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si no te gusta entrenar frecuencia 5, al final va a dar igual que sea más efectivo que no, porque no lo vas a hacer con ganas y al final es lo que cuenta, la motivación de cada día, hacerlo con ganas y que te guste. Al final los resultados llegarán sí o sí siempre que mantengas un volumen total semanal correcto y del que te recuperes correctamente. Bueno, pues de esto hablaba un poco más o menos en las historias que subí el otro día a Instagram. Ya sabéis que ahí subo constantemente historias sobre entrenamiento y nutrición y esas cocinas, así que lo podéis echar un vistazo porque os dejo el enlace en la descripción del podcast. En cafeyhierros.com tenéis el enlace directo a Instagram, a los podcasts y a un montón de artículos sobre estos temas, ¿vale? Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Me gusta hacer estos episodios así cortos para tratar este tipo de temas así un poco por encima. Y nada, nos vemos en siguientes episodios, espero que le deis favoritos si os gusta y un saludo, nos vemos en siguientes episodios.